a todos a Nuevos Horizontes 2019 y vamos a inaugurar esta sección con dos películas hoy. La primera es una película guatemalteca de Jairo Bustamante, Temblores. Está con nosotros todo el equipo de la película. Enumero: Dayana Batten, que es actriz, Juan Pablo Lislager, que es actor, y Gustavo Mateu, que es el productor, y evidentemente Jairo Bustamante. Bienvenidos. Bueno, película que empezó ayer el certamen con el premio Sebastián aquí. Bueno, ya venías con premio de Berlín. Sí, muy contentos realmente con el premio, muy contentos con lo que ese premio significa en la militancia de la película, en lo que significa para abordar estos temas en un país como el nuestro, que es tan conservador, y ves que de pronto estos países que se quieren mantener cerrados, con estas buenas noticias van abriendo puertecitas y van permitiéndose hablar de los temas de una manera como más glamurosa, aunque no los quieran tocar. Entonces hablan mucho de la película y de los premios, aunque no quieran tocar, aunque no quieran hablar del tema, y por ahí ya se les puede ir metiendo. El tema de la película es sobre la homosexualidad y la represión de la homosexualidad en Guatemala, y hay que decir, el premio Sebastián, no lo he dicho, pero es un premio LGTB, que se da aquí cada año, y este año te ha correspondido a ti. Este es tu segundo largometraje, y bueno, ya te conocimos con Iscanul, y has hecho una trilogía, de hecho, sobre 3 crónicas sociales. Hay que decir también, no lo he dicho en la presentación, que vas a cerrar el certamen con La Llorona, que es has hecho 2 películas en el año. Sí, realmente es un tríptico de los 3 insultos más importantes en Guatemala, que son indio, hueco, que es homosexual, y comunista, que es el insulto que se utiliza para todo aquel que está en pro de los derechos humanos. Entonces, yo creo que este último como que engloba a los otros, porque Guatemala es un país, yo no conozco otro, pero seguramente existen, pero es un país que realmente lucha en contra de los derechos humanos. Y cuando sabes que es una sociedad neofeudalista, que lo que tiene como fuerza es una mano de obra muy barata y muy ignorante, entiendes por qué el país no le quiere dar derechos a los otros. El tema, vamos a entrar directamente en Temblores, es el coming out de un hombre que es un padre de familia con 2 hijos, una familia católico-evangélica, muy conservadora, muy reaccionaria, y entonces la dificultad de su coming out finalmente, es lo que has querido mostrar, es toda esa hipocresía social. Sí, es una película que digamos, la homosexualidad es el anzuelo, pero realmente es una película que habla de opresión y de machismo extremo, ¿no? Vamos a dar la palabra enseguida a los actores porque Juan Pablo, bueno, tengo entendido que eres uno de los pocos que aceptó hacer el papel, porque no había muchos actores que querían hacer un papel de homosexual, lo que dice mucho también sobre los prejuicios y la censura. Sí, sí, es un país complicado, en realidad, un país muy cerrado. No sé cuántos habrán hecho el casting, me parece que sí, algunos. Y me parece triste que un actor también no tenga la apertura para poder desarrollar un personaje que creo que va a agregar a su carrera y no la va a afectar, en todo caso. ¿Cómo ves tú ese personaje? Es un hombre que está culpabilizado porque es muy católico, está bajo la influencia de esa secta retrógrada, que es la Iglesia Evangélica, y lo van a someter a una reeducación que es de película, aunque es real. Sí, pues mira, el personaje Pablo tiene una presión religiosa muy fuerte que viene de su familia, que también es una presión familiar bastante fuerte, lo que es tener una familia estructurada como se conoce socialmente en varios países, papá, mamá, hijos, y laboralmente también. O sea, en todos lados se reciben presiones y en todos lados te indican cómo deberías vivir tu vida. Como que la gente supiera cuál es el ideal de vida de cada quien. Entonces es un bombardeo constante el que Pablo tuvo y obviamente la película empieza desde un punto de la vida de Pablo, pero yo me lo imaginé como que él en realidad toda su vida quiso vivir su realidad y no se podía, hasta que llegó un momento en el que ya no pudo soportar y se le empieza a derrumbar su castillo de naipes.
Dayan, bueno, los personajes femeninos tienen también su importancia en la película, porque como él ha dicho, se trata del machismo, y el machismo está muy asimilado por las propias mujeres. Es decir, la esposa de él, que lo quiere llevar al buen camino, que no entiende por qué este señor se ha vuelto homosexual, y que todos están convencidos que es una enfermedad. La madre también, que no entiende cómo ha tenido un hijo así, y también la directora de la iglesia evangélica, en fin, no la directora, porque hay un brasileño detrás que es el capo, ¿no? Quizás alusión a Bolsonaro, probablemente. Sí, perdona. Eso es lo malo predecible. Un paréntesis. Sí, entonces lo que estaba diciendo es que los personajes femeninos, de hecho, tienen una importancia grande porque asumen ese machismo y lo defienden. Sí, mira, la verdad es que creo que es una parte muy importante de la película. La película pues tiene muchas capas y dentro de todas esas capas está esta represión del papel de una mujer en una sociedad en la cual aún seguimos en una sociedad en la cual ser mujer puede como castigarte de alguna manera. Hay un ejemplo que me encanta de Jairo, que es el rezo judío en el que ellos están en las duchas y que incluso menciona: ¿por qué no me hiciste mujer? Porque el ser mujer representa, pues, es como esta, es un insulto al final, ¿no? Y algo que a mí me gustó mucho de Isa es que realmente es una mujer que está sufriendo mucho porque también está viviendo una represión, no solamente de la familia, de la persona que tiene que ser ante la sociedad, está privándose de una vida sexual y está haciendo este escudo a esta familia, ¿verdad? Protegiendo en teoría a esta familia y a esta imagen, todo sea por una felicidad que envuelva a un bien común. Y vamos a darle la palabra a Gustavo también, quizás para hablarnos de la dificultad que ha tenido para montar esta película, puesto que no creo que hayas tenido apoyo del gobierno guatemalteco, sino todo lo contrario, creo que habéis tenido una campaña de difamación y sin embargo se ha estrenado, es decir, dificultades de producción y estreno. ¿Nos puedes hablar de ello? Pues a mí con la película me tocó hacer la producción ejecutiva. Entonces, creo que a diferencia de lo que se piensa por el tema de la película, pasó algo muy interesante, y es que veníamos también como un poco con la película anterior de Jairo, que era Ixcanul, que en Guatemala tuvo muchísima resonancia. Entonces eso también creo que muchas personas en Guatemala estaban como con una gana de querer apoyar el proyecto. Y muchas veces querían apoyarlo sin saber a qué nos estábamos tratando en tema, ¿no? Entonces sí que tuvimos apoyo de Ministerio de Cultura, de varias otras entidades que estaban más en pro de una pequeña industria que se está empezando a generar en Guatemala que en sí del tema de la película. Y eso fue muy interesante porque si bien Guatemala no está ahora en una capacidad de financiar una película como tal o como una película como Temblores, sí que tenemos un montón de trabajo y ganas y de gente que quiere que esto funcione, y principalmente gente que alrededor de la visión de Jairo y de la visión de la casa de producción y todos los proyectos que tenemos quieren dar visibilidad como esas voces que en Guatemala no teníamos antes. Entonces sí que contamos con, al final son apoyos que tal vez no son monetariamente muy significativos, pero sí son gente que nos da locaciones, que nos presta transporte, que nos da. Entonces, contamos como con ese cariño de muchas personas, ¿no? Pero ya luego a nivel tema, pues sí, muchos patrocinadores prefirieron decirnos como, ¿saben qué? Mejor no queremos aparecer, o nos dijeron, por ejemplo, les vamos a apoyar con esto, pero por favor que sea anónimo, no nos pongan en los créditos, no queremos como ligarnos con esta película. Porque la iglesia evangélica estima que queréis destruir la familia. Exacto, sí, la difamación vino ya en el momento de la distribución, pero sí a mí me pareció muy sorprendente que la gente quisiera ayudar porque quería ayudarnos a nosotros, pero que no quisiera aparecer ni figurar porque el tema de la película
podía hacerles perder clientes o podía causarle problemas familiares o podría causar que se pensase que ellos eran gays, que eso es lo peor que les puede pasar, ¿no? Entonces eso también fue como una cosa muy graciosa. Y sobre todo lo loco es que muchas de estas empresas tienen un mercado gay muy fuerte. Entonces era como, bueno, cuando te conviene sí está bien agarrarle la plata como las iglesias, pero cuando los tenés que apoyar, ¿no? Entonces eso me pareció... Hice una alusión antes a Bolsonaro porque el poder de la Iglesia evangélica en América Latina es poderoso, no solo en Guatemala. Ríos Montt estaba ligado a ella también, que es el dictador guatemalteco. Bolsonaro en Chile también, aunque en Chile también tienen otro trauma, que es el Opus Dei también, que tiene su peso. Nosotros lo tenemos. Pero también están los evangélicos. Y la Iglesia evangélica, hay que decir, que está muy ligada a las dictaduras militares, porque a mí me gustaría recordar, para dar al César lo que es del César, que la Iglesia católica de izquierdas tuvo una participación con la teología de la liberación en las luchas en América Latina y que fue muy reprimida, lo que dejó un vacío. De hecho, la Iglesia evangélica, que viene directamente de Estados Unidos, ha ocupado ese vacío. En Guatemala incluso ni siquiera la transición fue así, o sea, no existió el momento en el que la Iglesia católica con la teoría de la liberación la teología de la liberación se fuese y dejara el vacío, o sea, fue completamente reemplazada, fue una estrategia política. Fue realmente una machucando a la otra. Hay un tema que me gustaría evocar, hay muchos, pero no vamos a tener tiempo, es cómo has tratado un tema que es muy tabú en el cine, sobre todo cuando se trata del tema de la homosexualidad, que es el desnudo. Tú aludías a la escena de las luchas, precisamente. Tú filmas de la misma manera las luchas de las mujeres con cuerpos que no son necesariamente muy lindos, como dicen, ¿no? Estéticos. Filmas las luchas de los hombres y las escenas de sexo masculino también, que están filmadas con mucho pudor. ¿Cómo te planteaste ese tratamiento del sexo y del desnudo en la película? Lo teníamos muy claro al inicio, empezamos a trabajar con Luis, el fotógrafo, sobre ciertas fotografías brasileñas. Habíamos visto una exposición juntos y esa fue como la base. Luego con los actores fuimos menos sinceros y en el guión las escenas estaban escritas realmente muy detalladas porque yo quería usar el guión como filtro para los actores que tuvieran pudor ante esos personajes. Entonces Mauricio y Juan Pablo pasaron esos filtros y en los ensayos creo que se dejaron ir más de lo que en la realidad filmamos. Sí, lo que estaba escrito en el guión en realidad era muy gráfico, pero bueno, a pesar de eso aceptamos. Y hubo un proceso de ensayo bastante largo. Y como dice Jairo, los ensayos eran más intensas las escenas que lo que quedó en el producto terminado. Y para ti como actor, ¿qué significa? En Guatemala es problemático haber interpretado un papel así, vista la situación. Sabes que yo ni lo pienso. Yo no lo pienso. En Hollywood hay muchos que no querían aparecer, y en el cine claro. mundial, podríamos citar una lista enorme de actores que no quieren hacer papeles de homosexual. Sí. Pues mira, siempre va a haber gente que te señala y te va a decir que eres homosexual, pero si tú estás apoyando también una causa haciendo esta película, yo no lo veo como un insulto en realidad. Yo me relaciono con gente de ambos lados, gente que es pro gay y gente que es anti gay, y mucha gente no te dice nada, hay mucha hipocresía en Guatemala, pero yo siento que la película ha sido muy bien recibida precisamente por ese tratamiento que se le dio. No es una pornografía barata, no, es una película muy bien manejada, todo se maneja muy elegantemente para que el mensaje trascienda y resuene. Una última cuestión y ya cerramos. Las terapias, hiciste un trabajo de documentación sobre el tema de las terapias, porque resulta que de un punto de vista europeo es casi cómico cuando ves, hay risas en la sala, de ver tanto oscurantismo no es posible hoy. Sí, hicimos yo creo que eso fue lo más difícil, fue escoger qué escenas poner, pensando también en un público internacional, qué escenas poner que no fuesen tan ridículas, ¿no?
porque de verdad que habían cosas mucho peores. E incluso también hice algunas investigaciones sobre los temas, los tratamientos hacia las lesbianas, que son ilógicos. Por ejemplo, hay una terapia muy larga, como una especie de yoga, en el que cuando las mujeres ya están relajadas, les ponen bebés llorando y les dicen, esto es lo que no van a tener. Y yo me decía, pero sí pueden, no, eso no importa, sí pueden tener eso. Y bueno, entonces eso fue lo más difícil, tratar de encontrar lo real. Vamos a cerrar aquí, aunque la vamos a seguir contigo, Jairo, puesto que vas a cerrar el certamen también con La Llorona, que es otro tema también muy, muy interesante y en otro estilo también. Gracias. Muchas gracias a todos y mucha suerte con la película en Guatemala y por el mundo. Vamos a ver un extracto de la película. Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor. Familia. Dios. Padre. Anormal. Yo. Esta es una prueba, mi cielo. Pero usted es fuerte. Pablo, ¿estás haciendo algo para curarse? Yo sé que en el fondo estamos así. Mejor pregúntele si no se da cuenta en qué situación está poniendo la familia. Te pedimos, Señor, para que hoy, Señor, renuncie, Padre. ¿Sabe quién es? Es más joven. Dios lo hizo a su semejanza. Perfecto. Dios ama a los pecadores. Lo que no ama es el pecado. ¿Vos crees que me voy a dar lo mismo que él? Por orden de jueces, me prohibieron ver a mis hijos. ¡Rosa! Destruyendo a su esposa y a sus hijos. No tengo nada. Bueno, ¿y yo qué soy? Que usted es una persona suficientemente inteligente como para meterse en una guerra que ya está perdida. ¡Hermanos! Hoy vamos a tener un encuentro de diálogo. 6. Admira a tu esposo. 7. Sé sabia cuando estés peleando. Lo más importante es no dejarse engañar por lo que uno cree que es felicidad. Seguimos en Horizontes Latinos, Ongi Etorri en Desayunos Horizontes y ahora con una película chilena, La Cordillera de los Sueños, de Patricio Guzmán. Está con nosotros el realizador y su productora y esposa Renate Satche. Bienvenidos a los dos. Bueno, después de Cannes y un premio allí en sesión especial, de nuevo en Horizontes Latinos, con el fin de esta trilogía que la empezamos aquí mismo también en Horizontes, en La Nostalgia de la Luz. Luego vino Botón de Nácar, que no te tuvimos invitado, pero tuvimos la película, me acuerdo bien. Bueno, tuvimos ocasión de vernos fuera de desayunos. Y ahora esta película, La Cordillera de los Sueños, que cierra esa trilogía, que es una trilogía que en el marco de tu carrera profesional marca una etapa, porque es una trilogía muy personal en relación a tu filmografía anterior, ¿no? Sí, yo creo que es una filmografía, una trilogía más diversa, ¿no? Solamente de lo político, sino lo geográfico en Chile, el norte, el desierto, el sur, los lagos, los canales y ahora la cordillera. Es decir, tomando como alternativa lo que pasa geográficamente, quise hablar de lo que pasa con las personas. La metáfora en este caso es la cordillera, desde que se abre la película con unas imágenes majestuosas de la cordillera de los Andes, Bonita, sí. pero también con unas imágenes del metro y de cómo los chilenos no ven lo majestuoso, sino la pintura en el metro. Es decir, que Chile dando la espalda a la cordillera, es la primera metáfora. Es verdad, nunca uno mira el cerro que está enfrente, sino que caminas a tu trabajo, caminas por la ciudad y nunca le dedicas a ese cerro una mirada. Y por lo tanto, cuando estás en el metro sí la ves en el cuadro, es muy raro.
pero siempre hemos vivido de espaldas a esa montaña. Renate, te vamos a hacer hablar también a ti. Antes de seguir hablando de la película, sé que bueno, la película que mejor condiciones de producción tuvisteis fue El botón de nácar, creo, ¿no? Sí. La primera fue muy dura de poner en marcha, porque paradójicamente, aunque Patricio Guzmán es conocido internacionalmente, nadie lo quería producir. Y tú has tomado las riendas desde la nostalgia, y luego El botón de nácar tuvisteis mayor apoyo, y ahora en esta has vuelto a tomar las riendas, habéis tenido menos apoyo también. Digamos, con Nostalgia de la Luz hemos un poco abierto la puerta a autoproducirnos. Somos una sociedad de producción, Patricio y yo, y eso ha sido de una parte una liberación, yo diría, en la expresión artística. Patricio pudo hacer, digamos, en el fondo lo que quería, pero claro, nunca uno hace. La libertad siempre tiene sus condiciones. Y en nuestro caso siempre es el budget, el presupuesto que pone unos límites. Pero es cierto que la Nostalgia de la Luz abrió un poco la puerta a que la segunda fue buen recogido. Pero una vez en el camino nunca hemos pensado marcha atrás. Entonces la siguiente, la Cordillera de los Sueños, hemos hecho del mismo modo. Pero a mí me parece normal que en un sistema de subvención como es Francia, si nosotros presentamos un dossier de 200, tocan a 15 o 20, y es lógico que uno no puede siempre obtener todo lo que piensa, pero es toda la acrobacia de reunir el financiamiento, y yo creo que somos unos muy pequeños en ese gran basín del cine francés y del documental, pero hasta ahora nos ha ido bien. Patricio, bueno, yo decía que esta trilogía es muy personal. Yo diría que en este caso, en el caso de La Cordillera de los Sueños, es personal, pero es incluso mucho más íntima. Es decir, es una especie de autobiografía íntima que haces en ella. Sí. Hay dos aspectos de los que vamos a hablar. El aspecto de autobiografía íntima, y luego hablaremos de otro aspecto, que es el de las imágenes que has ido a buscar. Bueno, están los personajes que tienen también su manera de ser, ¿no? su relación con la actividad política chilena. Y luego está lo que yo he vivido en Chile, y intercalé mis experiencias personales, mis recuerdos, con el resto de la estructura de la película, para hacerla más llevadera, más cerca del público. Me gustó mucho haber contado algunas cosas mías. Bueno, la primera vez que de manera tan explícita nos hablas de tu infancia, la casa de tus padres en Chile, una cajita de cerillas. Hay muchos recuerdos íntimos en la película y poéticos. Sí, hay una especie como de acordarse de pequeños detalles de tu vida cuando eras chico. Y en la próxima, que ya está más o menos saliendo, sí, está escrita, hay mucho más. Es muy bonito cuando tú entras en un documental para ayudar a la narración completa de la obra. Es agradable. ¿Va a ser también una metáfora? Sí, será mejor todavía. Pero ya no forma parte de la trilogía, o si es siempre sobre Chile. No lo sé, tetralogía no creo que haya. Tetralogía. Pero será parecida, sí, un será poco. Parecida. Sí, bueno, efectivamente el modo de construcción de tu película documental, quiero decir película documental porque ayer escuché una palabra que no me gustó en el coloquio, alguien que decía, la chica se corrigió luego, dijo este reportaje documental. No, sí. Las películas documentales se caracterizan porque están construidas con personajes y con emoción. Entonces es una película primero. Sí, es una obra, primero que nada, no es un reportaje. Reportaje es cuando vas a un lugar y haces entrevistas y la montas rápidamente, y es un reportaje periodístico que hace un papel muy bueno, pero el documental de autor es un poco más reposado, más profundo. Y en tu caso, bueno, hay todos estos personajes que mezclas con tus recuerdos de infancia. Has escogido personajes del exterior, personajes como tú, que han estado en el exilio, y del interior. Hay una confrontación ahí de recuerdos de unos y otros. Sí, sí. Bueno, el único que está fuera de Chile soy yo, los demás viven en Chile. El primero, el pintor también. También. En España. Sí, no. Sí, hay un pequeño
Hay un pequeño apunte al principio de la película con un pintor estupendo que vive en Madrid. Pero todos los demás son chilenos de Chile. Sí. Y yo que soy de fuera y siempre seré de fuera. Sí, esa es una de las reflexiones interesantes de la película, es tu reflexión sobre el exilio. Porque yo creo que eres bastante duro contigo mismo, ¿no? Cuando dices, cuando hablas de Pablo Salas es un chico que pudo rodar escenas en el Chile, en la resistencia. Sí, durante 15 años. Durante 15 años. Tú dices, unos se quedaron, utilizas una palabra que es, otros los excluyeron. Sí. Yo creo que la gente que se va al exilio, y hablo por experiencia, no huye, se escapa de la represión y de la violencia y de la tortura. Entonces, pero es interesante porque tú te confrontas con eso. Es decir, es como si tú quisieras decir que te hubiera gustado filmar esas imágenes. Sí, no. En realidad, bueno, volviendo a escapar o huir, en todo caso tú sales arrancando, o sea, es la misma cuestión. Digamos, yo no tuve el valor de quedarme porque me daba mucho miedo y además tenía una película que terminar, que era la batalla de Chile, que la estaba salvando. Pero de todas maneras, los que se quedaron tuvieron mucho valor, ¿no? Y eso lo tuvo nuestro amigo, nuestro querido Pablo Salas. Hay una pregunta que quería hacerte sobre lo que ha filmado Pablo Salas, que es muy interesante, pero a mí me ha sorprendido ver que haya podido filmar tantas imágenes, porque ayer te preguntaron del paralelismo también con España. Sí. La España durante el franquismo no tenemos tantas imágenes, porque era imposible filmarla. Hubo tentativas. La Filmoteca de Barcelona conserva algunos documentos de colectivos que trabajaron en la clandestinidad, pero hay muy poquitas imágenes, porque además los que filmaban y te fotografiaban eran los policías aquí. Entonces, pues, la gente en general prefería que no hubiera imágenes. O sea, a mí me ha sorprendido que este chico hubiera podido filmar tanto, y creo que tiene una explicación que quizás tú no vas a dar, porque él trabajaba para agencias internacionales. Sí, era otra época, o sea, filmar en aquellos años de la Guerra Civil era más difícil, era más fácil localizarte, además no tenía sonido. Y en cambio ahora, con los corresponsales que hay en cada conflicto, todo el mundo se ha acostumbrado a ver un grupo de periodistas que filman. Y Pablo hacía eso. Y mandaba el material para afuera, digamos, lo que vendía, y el resto se lo guardaba para constituir un negativo. Es decir, que ha difundido muy poquito de lo que ha filmado, de hecho. Yo creo que no, que han mandado bastante para afuera, casi todo. Pero él tiene copia y entonces él puede organizar una gran obra en torno a la dictadura. En todo caso, hablando de estas imágenes de Pablo Salas, las imágenes de archivo que has utilizado, hay que decir que es la primera vez que tú utilizas las imágenes de otro. En general te has autocitado siempre utilizando todo lo que te habías conseguido filmar. Sí, pero en este caso quería hacer un retrato integral de Pablo y es él y sus imágenes, su trabajo. Y él fue muy generoso prestando estas imágenes para esta película y cuando las ves te das cuenta que va constituyendo un cuerpo narrativo único. Es magnífico. No sé si él hará alguna vez una película, eso no se sabe, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. Ese material, precisamente ahora que hay jóvenes documentalistas y gente que... Montadores. Hay gente que lo va a trabajar, porque, no, por ejemplo, con respecto a las imágenes que yo digo de España, y vuelvo sobre ello, le he hecho la pregunta hoy mismo al director de la Filmoteca de Barcelona. Las imágenes que hay aquí son muy poquitas y nadie las trabaja, nadie ha ido a interesarse por ellas tampoco. Yo creo que por estas sí va a haber interés. No sé cuándo, tal vez dentro de 10 años o más adelante aún. Pablo tiene una enorme cantidad de material, interesante, pero hay que hacer una clasificación profunda de todo lo que ha filmado. Hay personajes que ya hemos olvidado que aparecen allí. Es estupendo el trabajo de él, es como una persona que ha tomado nota en silencio de lo que pasa en un país. A través de este personaje hay que decir que hay todo, bueno, a través de lo que él cuenta y también de otros personajes, hay las declaraciones del escritor también. Sí. Se habla de lo que ha sido el golpe chileno y sus repercusiones, es decir, el neoliberalismo
el nacimiento del neoliberalismo con la Escuela de Chicago. Es muy interesante. Ese análisis está ya en tu cine desde hace mucho, ¿eh? Yo he descubierto en tu cine esa lucidez de análisis sobre el hecho de que todo el neoliberalismo que estamos viviendo en el mundo hoy viene del 73. Ya lo has dicho muchas veces, pero aquí está mucho más explicitado y reforzado por este testimonio. Sí, Baradit es un escritor también, muy culto, sabe mucho de historia. Acaba de publicar una colección de 5 libros sobre la historia reciente chilena, son estupendos, y él hace un análisis de cómo Chile fue transformado por completo con los economistas de Chicago que llegaron a Santiago, chilenos también, y modificaron para siempre nuestro querido país. En la película hablas mucho de ti, yo decía que es muy íntima porque tú dices, he hecho 20 películas sobre Chile, 46 años en el exilio, sí, y el sentimiento de soledad. Sí. El cine ha sido una terapia también. Sí, es una manera de vivir. Y es una manera también de haber participado a la historia de Chile, puesto que el cine chileno, yo quiero recordar aquí que yo llevo siguiendo esto desde hace muchos años y ha vivido en la diáspora hasta los años 90. Sí. Es en los 90 donde empieza a haber de nuevo cine en el interior. Miguel Litín, Elvio Soto, Raúl Ruiz, Patricio Guzmán, Skármeta, bueno, todos los cineastas chilenos estabais fuera. Sí, ¿cómo explicarte? Cuando yo salí para hacer la batalla de Chile, para terminarla, creí que lo mejor era seguir haciendo películas sobre Chile. Era lo que más yo sentía. Era una necesidad de rodar más sobre Chile. No importa si vives ahí o estás fuera. Lo importante es hacer películas. Y durante toda mi vida he hecho películas de un lugar donde no he vivido. Y me alegro mucho haberlo hecho. Ha sido tu manera de participar en ese proceso. ¿Cómo no? Se siente una cierta amargura en tu película. Yo encuentro que has hecho un trabajo formidable. De hecho, no lo has dicho suficientemente, pero llevas un festival de cine documental en Chile desde hace bastante tiempo. Bueno, ya no lo llevo. ¿Ya no? No, hay otras personas que lo llevan mejor. Lo has creado tú. Sí. Sí, lo creé yo hace ya 20 años casi. Más, un poco más. Y fue muy entretenido. Al principio fue estupendo, porque era como un club. Juntémonos para ver películas, pasémoslo bien, comentémoslas. Y poco a poco fue creciendo y ahora es un festival que tiene cierta... Que sí que volviste y participaste en ese proceso. Sí, claro, claro. Porque yo siempre, viendo tu película, yo reflexiono sobre el exilio, que me concierne mucho también, y pienso que lo más difícil del exilio no es irse, sino volver. Es verdad, pero ¿por qué volver es más difícil? Porque eres un extranjero, tienes que hacerte una carrera, quién te da el dinero, te apoyarán, no te apoyarán, y eso que has hecho fuera tienes que repetirlo dentro, y no se sabe nunca cómo te va a ir, entonces continúas afuera. Es complejo, sí. Viviendo afuera uno ya no es el mismo cuando vuelves. ¿No? Tú llevas contigo todas tus experiencias, las culturas, porque has pasado, es muy difícil volver, depende. Y el país, como tú dices, el país que dejaste no es el país que vuelves a encontrar. No, es completamente distinto. Es otra realidad, hay otros personajes y pasan otras cosas. Pero bueno, sigue siendo tu Chile, ¿no? Y hay que seguir observando y viendo qué otras películas se pueden hacer. Ya tienes otra en marcha. Sí, más o menos. En todo caso, aunque yo diría que se siente una cierta, bueno, ese reflejo de soledad y de amargura, pero acabas con una nota de optimismo también, con el meteorito. Sí, es una manera de acabar para que no sea tan triste. Es un truco, sí, un chiste que se dice al final de una sobremesa. Era una cosa que te decía tu madre o tu abuela. Sí, mi madre decía que si ves caer un meteorito, una luz en la noche, tienes que pedir un deseo, pero nunca decirlo, es un secreto. Bueno, y yo lo digo. Bueno, tu deseo es que Chile recupere su infancia y su alegría. Exactamente. De la época que tú viviste. Sí. La infancia no la recuperará, pero la alegría puede ser. Yo creo que sí. Lo deseamos todos. En todo caso, muchas gracias, Patricio y Renate, y suerte con La Cordillera y sobre todo con el próximo proyecto. Sí, seguro que nos va bien.
Yo sé que hay un protocolo muy fuerte, pero yo podría decir yo algo sobre la producción. Por favor, Sí. tenemos 2 minutos. Porque yo creo que yo tengo la impresión en las pocas intercambios de producción, la producción se reduce a la primera vista a buscar dinero y llenar papeles. Y eso para mí es la parte más técnica y la menos apasionante de la producción. Y eso, la producción es investirse en la película. Y eso vale para todo el equipo. Digamos, y si eso no se hace con amor y pasión, no hay película. No la película es siempre un equipo. Yo, por ejemplo, como productora, lo hacemos una preparación que dura, Patricio y yo, que dura meses y meses. Y después al rodaje, yo me meto en el rodaje. Cada día me pregunto dónde está la película, qué hay que hacer, hemos hecho lo suficiente, qué piensa Patricio, qué quiere hacer, qué no quiere hacer. Y eso es diario, es un enorme trabajo. Y después empieza la parte más intensa aún, que es la postproducción. Hay que ver con el montaje cómo queda la película, hay que, como tú dices, la voz en off, hay que escribirla diario, hay que juzgarla, hay que discutirla, mejorarla. Y una vez eso está el proceso de etalonaje, hay que ver que ves cada plano de la película, que cada imagen sale bien. Y lo más importante viene luego es la música. Tiene mucha importancia en la película. Y ayer, por ejemplo, la proyección nuestra era maravillosa porque se pudo ir toda la mezcla. La sala ha sido impecable. Estupendo. Pero, digamos, durante meses estamos cada día viviendo nuestra vida en la película y la próxima. Y yo creo que esa parte de estar en la película, Patricio a su lugar, cada uno a su lugar, sin él no tuvimos trabajo, digamos, pero eso es que hace producción. Producción no es llenar unos formularios que te rechazan o que te aceptan. Eso es el protocolo burocrático. Eso es necesario para que todo esté en orden con la plata pública. Pero yo creo que siempre cuando escucho eso y me dan amablemente la palabra como productora, pero es una cosa mucho más intensa y amplia y eso que había dicho, al menos aquí es pequeño. Y hay que decir que llevas 25 años desempeñando ese papel de productora implicada en la obra de Patricio Gutmann. Sí, pero eso no he tenido otra posibilidad desde un principio, pero eso hace que uno va mucho más allá de lo que piensa. Bien, pues con esta defensa de lo que es una verdadera producción de cine vamos a cerrar ya a Desayunos Horizontes y vamos a ver el extracto de la película. Cada vez que paso encima de la cordillera, yo siento que estoy llegando al país de mi infancia. La ciudad que estoy viendo no la reconozco. Mi mirada se ha vuelto hacia las montañas. Tal vez son la puerta de entrada que me ayudará a comprender el Chile de hoy. El golpe fue el temblor de tierra más fuerte que cambió nuestras vidas para siempre. Durante todo el tiempo de la dictadura, la cordillera ha permanecido en su lugar. Creo que la montaña es un testigo. Los adoquines están tallados con piedras de la cordillera. Aquí están grabados algunos de los nombres de las víctimas. Si pudiéramos traducir lo que dicen las piedras, hoy tuviéramos las respuestas que no tenemos.